Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios nos da la oportunidad, queridos hermanos, de estar con vida, ¿verdad? No, da la oportunidad a nuestro Dios de tener un momento especial. Nos da la oportunidad a nuestro Dios, queridos hermanos, de llevar una palabra de vida para nuestra vida, traer un mensaje de salvación, traer un mensajes con propósitos a nuestra vida. De tal manera, queridos hermanos, que en nuestro corazón siempre haya una palabra de que nos ayude a cambiar nuestra vida, de que siempre tengamos un mensaje para usted, para el alma. Ese mensaje que lo haga volver a recapacitar y reflexionar sobre su conducta, sobre su vida. El hombre, por naturaleza, ha llegado a pensar que, hermano, que depende de sus criterios, de sus ideas, de su fuerza, de su inteligencia, de su sabiduría. Ha llegado a pensar que es inteligente. Ha llegado a pensar que es más sabio que Dios. Ha llegado a pensar que no necesita consejo. Ha llegado a pensar porque crecen en un ambiente de violencia. Crecen en un ambiente donde la mamá manda, el papá manda, donde Dios no está presente, donde vivimos en un tiempo de supervivencia, de que sobrevive el más fuerte, el más inteligente, el más astuto. Hermano, vivimos en un tiempo donde el machismo y el feminismo, hermano, están presentes en la vida diaria, no tanto, sino que dentro de la propia iglesia, dentro de los propios hombres y mujeres, existe el machismo todavía, existe el feminismo todavía, y que si se agarra, queridos hermanos, simplemente en diccionarios, o simplemente lenguajes superficiales sin llegar realmente a los propósitos, a las características de un machismo, de un feminismo. Hermanos, como en los días en Efesios, a la diosa Diana, hermano, ahí en esa iglesia todo, si no se tomaba muy literal eso de que si a la mujer no se le trata como vaso frágil, queridos hermanos, sus oraciones no eran escuchadas. Es importante entender que en este camino hay mujeres muy feministas, no femeninas, sino feministas. Tiempos, hombres machistas, hombres que han quitado el dominio a la mujer, mujeres que han quitado el dominio al varón, que entran en una manipulación, queridos hermanos, en una manipulación de chantaje, en una manipulación de narcisismo. El narcisismo es, queridos hermanos, es que se crean hombres que se crean dioses, mujeres que se crean diosas, que creen que merecen toda la atención, que creen que merecen, queridos hermanos, que solamente los hombres y las mujeres tengan ojos para ellos. Eso es un tema muy profundo y que en veces dentro de las propias iglesias en Cristo no se toca, porque se dañan por eso de estar. Ciertamente hay que tratar a la mujer cuando la mujer se somete a los propósitos divinos, cuando se someten a la voluntad divina. Pero no todas las mujeres son unas siervas, no todas las mujeres son hermano, son unas blancas palomitas, ni tampoco el varón. Pero ese no es el punto de este tema en esta mañana, sino que nosotros tenemos que entender que hay historias en la bendita palabra de Dios, queridos hermanos, y nos dejaron muchos ejemplos donde esto sucedía. El tiempo del matriarcado en el tiempo final, el tiempo de Jezabel en el tiempo final, será una verdad. El feminismo va a entrar, el homosexualismo va a entrar,
hoy no ha entrado, o sea, está entrando poco a poco a las iglesias, profanando lo santo. Lo mismo pasará en el tiempo, queridos hermanos, porque la estrategia del diablo, hermano, de la serpiente es su mayor plan que tuvo, hermano, fue la de en el huerto hacer caer al hombre de la gracia de Dios. Y lo que busca no es que caiga que falle, sino que caiga de la gracia de Dios, que deje de ser agradable ante los ojos de Dios. Dios se apiada del hombre pecador, Dios se apiada del hombre que falla, que se equivoca, pero que pierda la gracia, eso es muy, muy, muy grave. Lo perdió Caín, lo perdió Saúl, lo perdió Judas. Perdieron, queridos hermanos, la gracia. Por eso es importante entender que en este tiempo, queridos hermanos, tenemos que tocar temas muy serios, porque en la iglesia se trata a todos como si fuéramos fuéramos, hermanos, grandes hombres sin fallar, sin equivocarnos. Se tratan los hombres, pero hay una realidad en la vida. Hay una realidad, hay un consejo, hay un ejemplo que se nos fue dado en los tiempos pasados y que quedaron escritos, como dice su palabra, para este tiempo, como dice en 1 Corintios 10, que todas esas cosas quedaron para ejemplos para nosotros, para que no vayamos a cometer esos mismos errores, esas mismas equivocaciones, porque dice que todos estos quedaron como ejemplo. Todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. 1 Corintios 10, versículo 11. Han quedado como ejemplo, que todas las cosas que acontecieron quedaron como ejemplo, quedaron escritas para amonestarnos, para advertirnos, para que a través de ellos seamos exhortados a no cometer el mismo error, la misma equivocación, porque, queridos hermanos, lo que pasó no es una historia. Lo que pasó, queridos hermanos, es lo que se iba a vivir para este tiempo. Es una narración de algo que se iba a vivir. Por eso estamos como en los días de Noé. En los días de Noé, Dios no estaba en los pensamientos de las personas. Dios no estaba en ellos, no quisieron oír una verdad, no quisieron oír una advertencia, no quisieron oír, queridos hermanos, lo que Dios realmente estaba hablando. Porque, ¿por qué había eso, hermano? ¿Por qué el malo? El malo es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gente impía, queridos hermanos, que no les importa lo que Dios está hablando. En los días de Noé había muchos acontecimientos. La misma escritura nos enseña que estamos como en los días de Noé, viviendo tiempos, queridos hermanos, donde el hombre lo que menos les importa, lo que menos piensa de levantarse, hermano, es y pensar en el Señor. Pensamiento no es Dios, sino que realmente, hermano, los pensamientos hacia el Señor tiene que ver, hermano, con realmente tener presente la bendita palabra, tener presentes los propósitos divinos, tener presente lo que Dios quiere en nosotros, tener presente el que hay que hacer su voluntad, tener presente, queridos hermanos, que Él mira nuestra vida, todo se anota en nuestro corazón, se anota delante de Dios los propósitos de Dios en nosotros. Todos los días tenemos que levantarnos, decirle: Señor, hoy te voy a agradar, hoy voy a cambiar. Dile: Señor, gracias por la vida que me das, gracias por la oportunidad que me das, porque su palabra misma dice que todos los días son nuevas sus misericordias. Cada día nos da la oportunidad de cambiar. Hoy a ti y a mí nos da la oportunidad de cambiar.
de, de transformar todo aquello que le impide al hombre agradar a Dios o buscar su salvación. Porque el hombre lo que menos piensa en eso, en su salvación. No busca, queridos hermanos, tiempos a solas con el Señor. No busca momentos especiales. No busca, queridos hermanos, realmente agradar al Señor. No busca realmente, queridos hermanos, llamar la atención de Dios, sino simplemente se levanta a vivir una vida afanada, preocupada, sin ningún propósito en su vida. Por eso, en esta mañana, soltamos que levantes tu mano y decirle: Señor, el propósito es acercarme a ti. Dile: para agradarte, para buscarte, para honrarte. Señor, dame tiempo, dile, dame tiempo para entregar mi vida. Por eso vivimos tiempos especiales. Vivimos tiempos especiales. Por eso, qué precioso es poder acercarnos al Señor en esta mañana. Es maravilloso, hermano, poder tener la oportunidad toda la mañana, todos los días, de poder tener un encuentro con nuestro Señor. Por eso, en esta mañana, fíjese que todo quedaron como ejemplo para nuestras vidas. En los días próximos, verá, todo en este tiempo, queridos hermanos, hay que entender con qué propósito Dios nos sacó, con qué propósito Dios nos libró, con qué propósito el Señor está guiándonos, con qué propósito Dios está hablándonos, con qué propósito el Señor, hermano, está dirigiendo hoy su iglesia. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? ¿Cuál es el propósito de Dios en nosotros? ¿Cuál es lo que Dios quiere realmente cada mañana, cada día de nosotros? ¿En qué consiste su misericordia? ¿En qué consiste su favor? ¿En qué consiste sus propósitos? ¿Cuál es el plan de Dios en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios realmente demanda de nosotros? ¿Qué es lo que realmente, queridos hermanos, Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que realmente el Señor busca de nosotros? Qué hermoso es poder entenderlo. Qué hermoso es poder agradarle. Qué hermoso es poder, queridos hermanos, acercarnos a ese propósito divino, ese propósito en el Señor, queridos hermanos. Pero fíjense que pidiéndole a nuestro Dios una palabra de vida para nuestra vida, Dios muestra los tiempos. Dice en el Salmo 10, versículo 1: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Y el malo dice: por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios tienen muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños, fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Vean lo que dice, queridos hermanos. Llena está su lengua de maldición. Llena está su lengua. Dice que desprecia, de desprecio.
que representa, queridos hermanos, que tiene mucho desprecio hacia Dios, tiene mucho desprecio hacia las personas, desprecia a los demás, desprecia todo lo que es Dios, desprecia todo lo que Dios envía a su vida, desprecia lo que Dios pone en su vida cada mañana. Quiere decir que el desprecio no hay Dios en sus días sus malos, dice sus juicios los tiene muy lejos de su vista. Lo que representa que no puede ver lo que Dios hace cada mañana. Por eso dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? No solamente el malo dice que tiene una actitud de arrogante, con arrogancia, se jacta del deseo de su alma, dice que es altivo, sus caminos son torcidos, o sea que hace las cosas a su manera, en todo tiempo. Yo no vengo a contarle una historia, vengo a contarle algo que pasa diario en la vida. ¿Por qué la gente se aleja de Dios? ¿Por qué? ¿Qué característica hay en la gente, queridos hermanos, que no tiene a Dios presente en su corazón, en su vida? Dice en su corazón, no seré movido jamás. No, a mí nadie me va a quitar, yo soy salvo. Nunca me alcanzará el infortunio, las desgracias. Nunca me voy a enfermar, nunca me va a venir una desgracia, yo nunca me va a pasar nada. Está confiado. Pero su boca, dice, está llena de maldición, de engaños y fraude. Su boca está llena de maldad. Dice que hay mucha arrogancia. Vivimos tiempos donde hay mucha arrogancia, donde hay mucha altivez. Porque la gente dice que nunca será atrapado. Nunca voy a caer en los artificios que ha ideado, sus malos caminos, sus formas de ser. Dice, nunca me va a ir mal. Dice que ha ideado formas, según él, de escaparse de Dios. Yo te he de decirte, hermano, que donde quiera que vayas, en este tiempo que venga nuestro Señor Jesucristo, no habrá lugar en la tierra donde pueda esconderse el hombre. Por eso dice que le dirán a las piedras, le dirán a las montañas, escóndanos. La muerte huirá de ellos. Va a ser grande y terrible el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Y piensa que no van a ser atrapados en los artificios que se ha ideado, o su forma de escapar. Pero el malo, dice, se jacta el deseo de su alma. Se jacta. Dice que desprecia a Jehová, desprecia a nuestro Señor, bendice a la gente codiciosa, le gusta estar donde hay la avaricia. Dice que no busca a Dios. No quiero ir a Dios. No quiero oírlo. Y si no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, en ninguno de sus pensamientos. Eso está. Dice que esta palabra dice, hay arrogancia. Con arrogancia el malo persigue y tiene arrogancia. El que no tiene a Dios en sus pensamientos dice que hay arrogancia, hay altivez, su camino está torcido. Dice que desprecia, no solamente desprecia, sino que hay maldición en su lengua, en su forma de hablar. Déjame decirle que dice que estas personas, maldición, significa, queridos hermanos, que eran personas muy negativas. Muy negativas. Para todo le encuentran falla. Sus ojos, dice que ven muy lejos, sus juicios los tiene muy lejos de su vista. Piensan que no habrá consecuencia por ser negativo. ¿Usted piensa, usted, hermano, que ser negativo tiene que ver con Dios? Ser una persona negativa, que encuentra falla en todo, que siempre busca, hermano, encontrarle errores
En lugar de encontrar una verdad, encuentran errores, negatividad en todo. ¿Piensan que no van a dar cuenta por eso? Oh, hermano, es triste encontrarse con personas o estar viviendo con personas completamente negativas. Esto es muy dañino, muy dañino. Hay gente que desprecia a Dios, son personas malas. Uno le dice, pero Dios va a cambiar. No, ni Dios lo va a cambiar. Eso yo ya declaré que son malos. Eso es que ellos no van a cambiar, que a ellos les va a ir mal. Oye, hermano, de verdad, porque a veces me aguanto. Porque yo he encontrado gente, he platicado con gente que te habla así de esa manera. Pero es que Dios no va a intervenir. Y es que Dios, ni Dios los puede cambiar. Oh, hermano, son palabras muy, muy fuertes. Que dan ganas de, hermano, de reprender a la persona. Pero a veces por misericordia decirles, queridos hermanos, de aguantarse y decirles estás mal. No puedes levantarte en Dios porque Dios va a levantarse contra ti. La gente no es prudente. La gente en este tiempo, dice, mantendrá mucha arrogancia. Y una de las palabras de arrogancia viene de una palabra que significa, hermano, orgullo, presunción. Significa atribuirse sin justificación una falla moral. Dice que es atribuirse sin justificación un estatus alto. Significa, queridos hermanos, como falla moral. O sea que viven justificando. Si están mal en la forma de hablar, ellos dicen que justifican hasta su forma de hablar. Aunque estén mal, aunque choque con Dios, aunque no sea así, justifican que están en una verdad. Sin justificar, no pueden justificar su falla moral, su comportamiento, su conducta. Da sin importancia que su forma de ser o conducta no tiene relevancia en Dios. Que eso a Dios no, eso es punto y aparte. ¿Sabe qué significa el camino? El camino significa conducta, comportamiento, forma de pensar, forma de hablar, forma de comportarse. Eso significa el camino de Dios. Una transformación de mirar las cosas de una manera diferente. Por eso dice que sus caminos son torcidos en todo tiempo. Está torcido su conducta, está torcida su forma de hablar, está tu forma, su hermano. Por eso ser hijo de Dios. Dios ama al hombre, pero el hombre no ama a Dios. Dios no hace acepción de personas. El hombre es excepción de personas. El hombre busca, el Dios busca a Dios, al hombre. El hombre no busca a Dios. El hombre no justifica al hombre por sus propias palabras, por sus propias obras, sino lo justifica por medio de la sangre. El hombre se justifica a sí mismo, sin tener méritos y propósitos delante de Dios, sin echar mano de la sangre de Cristo, sin echar mano a la salvación. Por eso dice que se atribuye que todo su comportamiento, su conducta, su forma de hablar es correcta. Son arrogantes, no se atreven a entender que la forma de hablar, que la forma de referirse en las cosas de Dios son incorrectas. Pero acá dice que también la palabra arrogante, dice que viene de la palabra gaón. En el griego, en el hebreo significa gaón. Y dice que la mayoría de los hombres gaones, arrogantes, son negativos. Expresan orgullo, un orgullo humano, con una falsa característica de humildad. Por eso esa palabra de decir, son buenas personas, es que son bien humildes. Yo los veo bien humildes porque no tienen ropa. Humildes, ese no es humilde, hermano, ese se llama pobre. No confundan, la palabra pobre no es igual que la palabra humildad. La palabra pobre tiene que ver con una característica externa, de condiciones de vivencia, de carencias. Pero la palabra humildad tiene que ver con, queridos hermanos, con las características del corazón. Pero la Escritura dice, hermano, que, mire, todo hombre que no venga a Cristo, tenga dinero o no tenga dinero, sea educado o no sea educado, todo hombre que no venga a Cristo
es un orgulloso, es un altivo, es un arrogante. Y dirá, quizás pensará, me está ofendiendo. No, no lo estoy ofendiendo. Porque para venir a Cristo hay que humillar nuestra vida. Reconocer que somos hombres pecadores. Reconocer que ni el título, ni el dinero, ni, queridos hermanos, ni la posición, ni ser guapo, ni ser feo, ni ser alto, ni ser bajo, ni ser gordo, ni ser delgado. Nada de eso importa delante de Dios. Lo que importa a Dios son las almas. Pero dice que aquí se justifica, son personas completamente negativas, que expresan un orgullo humano, disfrazada, queridos hermanos, se disfrazan de humildad. Dice que es esta palabra, hermano, son negativos, expresan una conducta malvada. Dirá la gente dice, yo no soy malo. Es malo estar lejos de Dios. Es malo separarse de Dios. Es malo no hacer la voluntad divina. Es malo no arrepentirse del pecado. Es malo no enderezar la vida. Es malo, queridos hermanos. ¿Por qué es malo? Porque daña, al final va a dañar a la vida de las personas. Por eso el malvado lo dice en su corazón. Proverbios 16, 18 dice que, hermano, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. El camino de los rectos, dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Su vida guarda, Dios guarda su vida, el que se aparta del camino. Pero la arrogancia, una conducta malvada, una lengua perversa. ¿Por qué? Porque dice que el arrogante vive una vida al independizarse del Señor. Israel, ¿cuál fue el problema de Israel? Que se independizó del Señor, hermano, desechó al Señor en su vida. Israel era una nación majestuosa, separada de un Dios majestuoso. Se apartó de Dios, pretendiendo que la excelencia era de ella, pretendiendo que, hermano, que todas las cosas era por causa de ellos mismos. Dios no toleró esta actitud insolente de Israel. Porque Dios abomina la soberbia. O sea, el pecado más grande del diablo es la soberbia. Si algo caracteriza al Satanás, queridos hermanos, la soberbia. ¿Por qué? Porque quiso vivir independizado al Señor. ¿Cuántos hombres y mujeres quieren vivir sin sujeción? Quieren vivir, queridos hermanos, una vida independizada. Quieren separarse, quieren divorciarse, desearían que ellos sean los únicos. Son negativos. Quieren vivir una vida majestuosa, una vida privada, una vida lejos y apartadas de Dios. Si algo Dios, hermano, se apartó de Israel, mejor dicho, ellos se apartaron de Dios por querer llevar una vida de excelencia, una vida de excelencia personal, una actitud insolente, porque se atribuían ellos, queridos hermanos, según la arrogancia, significa atribuirse sin justificación un estatus altus. Atribuirse sin justificación un estatus altus como falla moral. Se atribuían una posición alta. La posición alta es ser hijo de Dios, es parecerse al Hijo de Dios. Pero la posición alta no es ser cristiano. La posición alta no es ganar dinero. La posición alta no es tener bienes. La posición alta no es tener un apellido, no es tener un título. La posición alta, queridos hermanos, es tener a Cristo en nuestro corazón. Pero la mayoría de los arrogantes son negativos.
También dice que son altivos. La palabra altivo viene de la palabra esplendor, gloria. Significa ser visto como una persona que tiene un alto estatus. Se siente muy importante. La palabra altivez también viene de otra palabra que significa una visión elevada de uno mismo. Pregúntate, queridos hermanos, ¿qué tan del 1 al 10? ¿Cómo consideras tu vida delante de Dios? ¿Una vida excelente o una vida inadecuada? Pero el arrogante o el altivo tiene una visión muy elevada de sí misma. Aunque sea inadecuada, hermano, no pesa su comportamiento, no pesa su conducta, no pesa su sujeción, no pesa su servicio, no pesa el arrepentimiento, no pesa la reconciliación, no pesa nada de eso en sus vidas. Simplemente tiene una visión elevada de sí misma. Yo soy hijo de Dios, yo agrado a Dios, y siempre menciona esas palabras, aunque dice que Dios no está en sus pensamientos. Dice, no busca a Dios, no ora, no lee, no se mete a la presencia, no está buscando a Dios en servir a los demás. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No se reconcilia, no pide perdón. Por eso el narcisismo, hermano, algún día va a tocar un tema de eso. El narcisista no reconoce sus errores, no pide perdón nunca. Porque narcisismo es, hermano, son hombres y mujeres que se creen dioses. Se creen dioses. Se creen, hermano, que todo lo saben. Se creen, queridos hermanos, que sienten que no están equivocados. Se victimizan. A ellos no les puede uno poner límites, no les puede uno poner reglas. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque no hacen caso al mensaje de Dios. Eso es un narcisismo. Hay muchas formas de hablarlo, pero cuando hermano, un narcisismo no reconoce su pecado, no reconoce su falla. Por eso dice aquí, que se atribuye sin justificación una falla moral. Por eso nuestro Señor Jesucristo, hermano, mandó que todo hombre, dice que todo hombre reconozca y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y que toda rodilla se doble. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque el hombre no se atribuye para no atribuirse, hermano, lo bueno y lo malo. Ser una persona buena cuando en realidad uno es malo. Atribuirse a ser unas personas buenas cuando aborrecemos a Dios, hermanos, somos negativos, no andamos en la verdad, despreciamos la vida de otro. En nuestra boca no está la palabra fe, no está la palabra evangelio, no está en nuestra palabra, no está, hermano, hacer la voluntad divina. No está en la boca. Eso es una persona altiva, arrogante, que no dicen en su boca: Dios, hay que darle lo mejor, que a nuestro Dios no hay que dejarle de servir, que a nuestro Dios no hay que dejarle de buscar. Pero cuando una persona expresa lo contrario, entra en una altivez, entra en una arrogancia. Dice que el malo empezó a hablar negatividades, la incapacidad de Dios. Por eso la gente vive ofendiendo a Dios con sus propias palabras, al atribuirse una altivez, al atribuirse una gloria, atribuirse, hermano, a ellos mismos un estatus altos, de sentirse que son mejores, sentirse buenas personas, sentirse, queridos hermanos, que hacen las cosas bien, pero dice que son una altivez, una visión elevada de sí mismo. Uno ya no reconoce que es pecador, uno reconoce que es santo, uno reconoce que es justo, que es bueno, que no peca, que no falla. Personas independientes. Por eso dice, hermano, que personas que tienen muy alto su percepción de sí misma, tienen una visión muy alta de sí mismo, aunque en Dios no lo sea.
Porque dice, el hombre no busca a Dios, y se presenta como alguien. Por eso la gente se presenta delante de Dios como que no tuviera nada de qué avergonzarse. Pero la Escritura dice que hay que presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor, que se conduce conforme a la vida del Señor, conforme a lo escrito está. En este tiempo la gente serán negativas, serán como en los días de Israel. Se independizaron del Señor, se volvieron majestuoso. Tantito Dios los bendijo, tantito Dios les añadió algo. Se sintieron grandes, se sintieron importantes, y dice que ellos, no Dios se separó de ellos, fue ellos que se separaron de Dios al sentirse majestuosos, al sentirse que les iba bien. Dios no toleró esta insolencia, porque Dios aborrece al soberbio, lo mira de lejos, porque viven justificando su falla, viven justificando aún lo que están haciendo mal, lo viven justificando. Siempre tienen un decir, es que yo lo hago por esto, por esta razón, es que yo lo hago por esto, por esto. Oh, hermano, siempre tienen una excusa, siempre tienen una explicación de justificación, porque viven alejados de Dios, porque viven apartados de Dios, porque siguen pecando, porque tiraron su servicio, porque ya nos buscan en la oración, porque ya no buscan la palabra. Siempre, hermano, tienen una explicación, una justificación, porque no se sujetan, porque no obedecen, porque no respetan a los ministros, porque no respetan la palabra, siempre porque no se entregan a Jesucristo, porque no se arrepienten de sus pecados y entregan su vida. No, hermano, siempre quieren llevar una vida independizada del Señor. Siempre tienen una excusa, un pretexto, hermano, para seguir en su conducta malvada, una lengua perversa. Son negativos. Oh, hermano, por eso dice la Escritura en Mateo que por cada palabra ociosa que diga el hombre tendrá que dar cuenta. Un día tendremos que dar cuenta, tendremos que dar una explicación por qué nosotros vivimos una vida independizada, por qué nosotros somos tan negativos en todo. Son muy negativos, la mayoría de los hermanos de ellos son negativos. La negatividad es una expresión de orgullo, no de humildad. Personas negativas que siempre viven negando la verdad. Negativos que siempre viven negando la realidad de Dios con su propia realidad. Imagínate la realidad de Dios con la realidad del hombre. ¿Cuál será más real? Dios dice, no dejado de congregarse como alguno tiene con costumbre. Señor, pero yo tengo una excusa. Yo necesito dinero. Yo necesito un trabajo. Me hace falta esto. Y empieza a manifestar una realidad ante una realidad de Dios. Son negativos. No tienen tiempo para Dios y siempre tienen... ¿Se acuerdan aquellos hombres, hermanos, que mi Señor Jesús les dijo, ven y sígame? ¿Y qué expresaron ellos? Expresaron excusas. Siempre tienen una explicación. ¿Qué excusas tienes, hermanos, para no buscar a Dios? ¿Qué excusas tienes para dejar de servir a Dios? ¿Qué excusas tiene el hombre para no entregarse? Y dice, y todos a unas empezaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey, Lucas 14:18. Y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre, entonces el padre se enojó. El padre de familia a su siervo, y ve pronto por las plazas y las calles y la ciudad, y trae a los pobres, mancos, los cojos, a los ciegos. Y le digo, Señor, ve hermano. Se enojó. ¿Por qué cree que la misma escritura dice que Dios... Vea lo que dice en el libro de de Hechos 7, versículo 38. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Egipto nunca salió de sus corazones. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios de ídolos, y en las obras de sus manos se regocijaron. O sea que lo hicieron a su manera. Y Dios se apartó y los entregó que rindiesen culto a los ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Vea lo que dice. Dice, ¿acaso me ofreciste víctima de sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y dice, hermano, que Dios estuvo enojado por 40 años con Israel. Estuvo enojado todos los días con ellos. Por acá dice, entonces Dios se enojó. ¿Por qué Dios estuvo enojado con los israelitas? ¿Saben por qué? Porque todos los días se levantaban y siempre ponían una excusa, un pretexto y una injustificación para no obedecer a Dios. Ponían excusas. Entonces Dios se enoja con la gente que pone excusas para no ir a la iglesia, para no servir a Dios. Porque dice que cuando una persona pone excusa, es que dice que se ha independizado de Dios. Y cuando una persona dice que pone excusa para no hacerle fiel a Dios y entregarse, dice que es un soberbio, es un altivo. Bendito Dios, bendito Dios. Ay, Dios mío. Dice que esta palabra excusa viene de la palabra, queridos hermanos, tiene una palabra. Dice que empezaron a decirles, te ruego que nos excuses. Significa rehusar, significa rehusar suplicar. Te ruego que nos excuses. Se negaron a pedir, se negaron a rogar, se rogaron. Dice que la palabra también significa excusa, dice que significa no prestar atención, evitar. Viene de la palabra rechazar, negarse a aceptar. Eso significa la palabra excusa, negarse a aceptar. Significa también no asociarse con Jesús. También significa rechazar. Excusa significa negarse a obedecer. Oh, me niego a obedecer. Me niego a rogar, a suplicar, a doblar rodillas. Me niego. También significa evitar el discurso por la súplica. También significa evitar pedir perdón. Evitar pedir perdón. Evitar pedir perdón. Oh, queridos hermanos, eso significa excusas. Evitar pedir perdón, evitar, dice hermano, evitar suplicar, rogar, pedir misericordia.
porque ellos decían, estoy bien. Lo que estoy haciendo estoy bien. Yo lo que digo está bien. Arrogantes, soberbios. Dice que se independizaron de Dios. Por eso el malo dice, el malo es negativo. Una persona negativa es una persona arrogante, una persona altiva. Dice que no buscaban a Dios porque no había Dios en ninguno de sus pensamientos. Personas que creen que no es importante cambiar, como en los días de Noé. No quisieron oír en Noé el mensaje de salvación que traía, que ya estaba cerca. No quisieron escuchar el mensaje que hay que cambiar, hay que arrepentirse del pecado. No quisieron escuchar el mensaje que hoy más que nunca tenemos que entregarnos a la voluntad divina. No quisieron entender esta generación. Esta generación no quiso entender que son personas negativas, que viven negando la credibilidad de la palabra. Siempre ponen excusas. Una persona que siempre pone excusa para no buscar a Dios, para no orar a Dios, para no leer su palabra, siempre tiene excusa, queridos hermanos, para no hacer la voluntad divina. Es porque es arrogante, es altivo. Ser negativo, ¿en dónde tiene su origen la persona negativa? ¿Sabe por qué? Porque esta gente sí vivía excusando en los días de Moisés. La gente, Dios se molestó los 40 años que estuvo en el desierto. Por eso dice que Dios se enojó con ellos porque ponían excusas para no cambiar. Siempre tenían una excusa para decir, Señor, hoy no voy a la iglesia. Hoy tenían una excusa para no orar, para no leer, para no diezmar, para no buscar, para no servirle, para no arrepentirse de sus pecados, para no cambiar su conducta. Siempre para no pedir perdón, para no reconocer, doblar rodillas. Todo tenían una excusa. Estos son la gente que vivían independientemente a Cristo. Hay mucho cristiano que cree tener la razón en todo. Ese es narcisismo. Se creen dioses. Creen que los demás deben de doblarse. Aún el mismo Dios se debe de doblar ante ellos. ¿De dónde viene ser negativo? Dice que la negatividad, por eso dice que ellos desprecian la vida de los demás. Personas que tienen una pésima visión del futuro. El futuro es Cristo. El tiempo es Cristo. Hermano. Por eso dice que ellos dijeron, cómo se tardó Moisés. Por eso dice en la escritura, hermano, que algunos tienen por tardanza la venida de Cristo y empezaron a maltratar la vida de otros. ¿Cómo empezaron a maltratarla? Por el desprecio. Una persona negativa hermano, Dios suele esperar lo peor. Amén, hermano. Una persona negativa suele esperar lo peor y vive quejándose constantemente, generando malestar en quienes lo rodean. Me molesta siempre ve las cosas negativas, siempre ve la falla en la vida de los demás. Son negativos, no ven la obra que Dios está haciendo, no ven lo que Dios está haciendo por las personas. Viven personas que no tienen un versículo, una palabra amén, no una palabra Dios nos va a ayudar. Son personas negativas, desde que se levantan no tienen a Dios en sus pensamientos. Son negativos, su origen lo tiene, hermano. Siempre ven lo malo en los demás, aún en las cosas positivas, aún en las cosas de Dios, aún en Dios, en Cristo, vean cosas negativas. Se enfocan en los problemas, viven impresando la insatisfacción de todo. Son personas insatisfechas en todo. Ellos no quisieron oír el mensaje de Noé. Ellos no quisieron escuchar el mensaje, las buenas nuevas.
las buenas palabras, el mensaje de ser positivo, porque la fe es todo lo positivo, la verdad es todo lo positivo, que encuentran lo bueno en las cosas malas. No encuentran lo malo en las cosas buenas. Por eso, hermano, es increíble en el tiempo que estamos hoy. Viven negando una realidad de Dios bajo su propia realidad. Negativos, expresan orgullo. Tienen una percepción de sí mismos, una visión muy alta de sí mismos, aunque en Dios no lo tengan. En los días de Noé, la gente que son negativa, Dios está molesto. O sea, hay una molestia de Dios con ellos. No son positivos. Siempre sus ojos tienden al mal. Porque eso, hermano, porque hay arrogancia, porque hay altivez. Se atribuyen viviendo una vida sin poder justificar lo mal que hace, su conducta, su comportamiento, su sujeción. Siempre tienen una excusa para todo, hermano. Y es interesante porque dice que excusa significa sin pedir perdón. No voy a pedir perdón, no voy a suplicar, no voy a cambiar, siempre tengo una excusa. Está tremendo, hermano, porque también dice que excusa significa no voy a disculparme, la palabra disculparse, no voy a disculparme, rehúso obedecer. También significa mantenerse alejado. No, yo de lejito, ahora yo voy a empezar a ir a la iglesia de lejito. Ahora yo ya no voy a intervenir en nada. Eso es arrogancia, eso es altivez. ¿Cómo vas a justificar delante de Dios esa acción? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabe que cuando Dios está molesto con este tipo de personas, de creyentes? Dice que al malo, una persona mala, de mal corazón, hermano, tiene esa actitud. Yo no tengo por qué darle explicación a Dios por qué me alejé. Porque esta palabra excusa, vuelvo a repetir, significa mantenerse alejado. También significa no tener nada que ver con Cristo, no tener nada que ver con la obra, no tener nada que ver con los pastores, no tener nada que ver con el servicio, no tener nada que ver con las cosas de Dios. Solamente voy, me siento, yo creo en Dios y punto. ¿Cómo va el hombre a poder justificarse? Son arrogantes. Eso significa excusarse. Yo no tengo por qué darle una explicación. Yo no tengo por qué. No tengo nada que ver con ellos. De lejito. Ah, eso es arrogancia, hermano. ¿Cuántas veces está Dios invitando? Vengan a los cultos. Vengan a las oraciones, vengan a los ayunos, vengan hermanos, participen, venga hermano, participe, venga hermana, participe. Y dice que significa también excusarse, disculparse, pero rechazo la invitación. Eso significa, hermano, excusarse, rechazo la invitación, porque estos hombres rechazaron la invitación a participar. Oh, qué tremendo. Por eso, queridos hermanos, nuestra vida, ser negativos, es una vida que a Dios no le agrada. Es una vida, hermano, que en todo ven lo malo. Dios tiene propósitos en la vida. Dice que no quisieron obedecer. ¿Por qué no quisieron obedecer? Porque Egipto estaba en sus corazones. Porque Egipto estaba en sus corazones. O sea, Egipto estaba en sus corazones. ¿Sabe qué estaba en sus corazones? Había maltrato, había amargura, había ira, había enojo. No quisieron escuchar el mensaje de fe. No quisieron, hermanos, ser positivos en el Señor. Los egipcios, hermanos, cuando Israel estaba en Egipto,
hermanos, siempre vivían quejándose de todos, siempre vivían atribulados. Dice, hermanos, que ellos por la congoja de su espíritu no oían a Moisés. Siempre, hermano, dice que por cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, le amargaron su vida con dureza, con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillos y en toda labor del campo, y con todo su servicio los obligaban con rigor. Estaban acostumbrados al maltrato, estaban acostumbrados al desprecio, estaban acostumbrados a poner excusa, a justificarse hasta su conducta. Oh, está tremendo, hermano. Tenían esa costumbre de justificarse, tenían esa costumbre: yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué humillarme delante de Dios, yo no tengo por qué renunciar al pecado. Siempre tenían una excusa y una justificación, porque Egipto estaba en sus corazones. Egipto estaba en sus corazones. ¡Qué tremendo! Se rehusaban, queridos hermanos, a obedecer a Dios. Egipto estaba en sus corazones. ¿Cómo es posible, queridos hermanos, que en la vida de ellos Dios no estaba en sus pensamientos? Pasó porque dice que Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. ¿Por qué no estaba Dios en sus pensamientos? Por las excusas, porque vivían justificándose todo el tiempo su forma de ser. Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. Se volvieron Egipto. Se volvieron Egipto. Egipto, hermano, representa una vida de excusas. Por más que Moisés les hablaba, les daba las buenas nuevas, ellos no querían seguir. Ellos no querían seguir a Cristo. Ellos querían, hermano, vivir una vida en excusas, pretextos y justificaciones en su vida. Vivían justificando su carácter, vivían justificando su torcido caminar, vivían justificando su mala actitud de búsqueda, vivían justificando hasta su pecado, vivían justificando el no querer servir a Dios, vivían justificando el no querer alabar a Dios, vivían justificando. Ellos no querían el buen mensaje, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de pedir perdón, el mensaje de reconciliarse, el mensaje de renunciar al pecado, de renunciar a la desobediencia. ¿Con qué mensaje le llegarán a Dios el día que el Señor los llame a pedir a cuentas? Y le tendrán que dar una explicación por qué pusieron excusas, pretexto y justificación. Rechazaban el llamado a servir, rechazaban el mal, todo lo rechazaba. Personas negativas que ven todo lo malo en lo bueno. Miraban siempre lo malo: orgullo, altivez, arrogancia, soberbia. Persona insatisfacción en todo, son negativos, niegan la realidad de Dios con su propia realidad de ellos mismos. Hermano, yo lo que veo en este tiempo es que el hombre vive una vida independizada porque vive haciendo lo que quiere. No se apega a la palabra, están independizados de Dios. Por eso Dios se molestó con ellos. No toleró su actitud independiente, su actitud insolente, su actitud de soberbia. No la toleró el Señor. Viven justificando sin darle importancia lo que son realmente delante de Dios. Por eso no desprecies un llamado. Si Dios te está llamando hoy al arrepentimiento, si Dios te está llamando hoy a volver a casa,
Si Dios te está llamando hoy a servir a Dios, no entres en la soberbia y empieces a poner excusas y justificaciones, porque Dios hará que se moleste contigo. Si hoy no quieres obedecer, dice, hoy no quiero pedir perdón, hoy no quiero buscarte, hoy no quiero caminar contigo, hoy no quiero servirte, o yo no voy a pedir perdón porque tendré que dar una explicación por qué no lo hago. Oh, hermano, eso fue al malo esto le dijo. ¿Y qué es lo que le digo? Tú no tienes a Dios en tus pensamientos. Dios no está en ninguno, dijo, en ninguno de tus pensamientos. Tú despreciaste a Dios y desprecias su salvación, desprecias a los demás. Arrogancia. Hermano, en los días de Noé, la gente ponía excusa para no pedir perdón, para no reconciliarse. En los días de Noé, como en los días que estamos hoy, eran muy negativos. Siempre tienen una excusa, un pretexto y una justificación para no afirmarse en el Señor, para no hacer lo correcto en el Señor. Bendito Dios. Señor, queremos serte fiel. Queremos permanecer siempre, siempre delante de ti. Usted pone excusa para no servir, tenga cuidado. Arrogancia. Tiene excusa, se atreve a hablar y decir que esto no es una verdad, tenga cuidado. Que de nada te sirve. Van a poner excusa, pretexto y justificación y tirarlo todo. Eso es una arrogancia, es una altivez. Ahora, ¿cómo podrá justificar y decirle, yo tengo la razón, Señor, de no servirte? Tengo la razón de haberte tirado la iglesia. Tengo la razón, Señor, de no servirte. Tengo la razón porque yo me voy al mundo. Tengo la razón porque yo me alejé. Tengo una razón para no pedirte perdón. Tengo una razón para no apartarme del pecado. Tengo una razón para no reconciliarme contigo, con mis hermanos. Tengo una razón. Oh, qué tremendo, hermano. Tengo una razón para no obedecer a los pastores. Tengo una razón para no ir a la obra. Tengo una razón para no obedecer la palabra. ¿Crees que la tienes? ¿Tienes una razón, un motivo hoy para no aceptar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Tienes una razón viable, poderosa, para no regresar a casa hoy y reconciliarte con el Señor, reconciliarte con tus pastores, reconciliarte con los hermanos? Tienes una excusa poderosa. A menos que el hombre sea soberbio, altivo y arrogante, no lo hará. Ese es el tiempo de hoy. Tendrán siempre una excusa para justificar que tienen la razón. Pidámosle perdón a Dios. Reconciliémonos con el Señor. Hay mucha soberbia y altivez en este tiempo. ¿Qué excusa le puedes dar? Que Él te dé la razón. Personas negativas. Porque tenían Egipto en su corazón. Tenían Egipto en su corazón. Ese fue el problema. No quisieron obedecer porque tenían Egipto en su corazón. Tenían la desobediencia en su vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te ayude. Gracias a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Hoy si tienes la oportunidad, hoy es viernes nosotros aquí en Cerrito. Hermano, tenemos culto hoy a las 6 de la tarde. Esperemos que Dios nos permita, porque está lloviendo mucho por aquí. Si está lloviendo mucho, hermano, vamos a ver, le mandamos mensaje por cualquier cosa. Se suspendemos, pero mientras no. Queridos hermanos, visítenos para darle la gloria y la honra a nuestro Padre. ¿Qué excusa le pondremos hoy para no estar? ¿La lluvia? Pudiera ser un motivo muy real.
Pero donde quiera que estés, congrégate. Donde quiera que estés, acércate. Pídele perdón a Dios. Humíllate delante de Él y dile: Señor, tú tienes la razón. Ponte a cuentas con Él. Hoy corre a Cristo. Reconciliarte con Él. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Él perdonará tus pecados y tu vida. Acércate al Señor. Vuélvete al Señor. Es tiempo, porque nuestro Señor Jesucristo pronto viene por su iglesia. Y no quiero que nos encuentre como los días de Noé, poniendo excusas, pretextos y justificaciones en nuestras vidas para no hacer las cosas que Dios nos pide. Dios te bendiga. Gracias al pastor Alejo. Saludos, pasiervo. Dios les bendiga a todos los hermanos allá en Querétaro, allá en Chiapas, a los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Con todo mi corazón les doy las gracias a los hermanos que nos miran, que no los conozco, que no sé de dónde nos miran. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y les esperamos hoy, hermano, en el culto a las 6 de la tarde y mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, hermanos.